En este instante, mientras escuchas estas palabras, algo insólito está ocurriendo en nuestro vecindario cósmico. Desde la aparición del cometa Atlas III, descubierto en julio, los eventos en el espacio han tomado un rumbo cada vez más desconcertante. Este antiguo viajero interestelar ha desafiado a la ciencia desde el primer momento. Pero ni su inusual composición química, ni su resplandor esmeralda son ya lo más impactante. Lo verdaderamente inquietante es lo que lo sigue. Nuestro sistema solar, generalmente predecible y estable, parece haberse transformado en una autopista atestada de objetos que convergen en trayectorias improbables. De un grupo compacto, de 7 cuerpos celestes, a una avalancha de cometas y asteroides que rozan la Tierra, lo que estamos contemplando en el firmamento está lejos de lo habitual. Ahora, los astrónomos se ven obligados a plantearse una pregunta inevitable. ¿Qué papel está desempeñando realmente Atlas en esta coreografía cósmica? Acompáñame en esta travesía nocturna para intentar resolver si estamos frente a la mayor casualidad de la galaxia o a algo mucho más profundo. Primera parte. Una oleada de asteroides se aproxima. A mediados de septiembre de 2025, se esperaba un periodo común de tránsito espacial, el tipo de fenómeno que los científicos suelen registrar con precisión rutinaria antes de pasar al siguiente objeto. Sin embargo, el universo tenía otros planes. Lo que ocurrió en esas noches frescas de otoño fue algo completamente inesperado, un espectáculo celeste que obligó a los expertos a correr hacia sus telescopios, mientras el público se preguntaba si esto era más que una simple coincidencia. El primero en aparecer fue el protagonista principal, el asteroide 2025 FA22, un bloque rocoso del tamaño de una montaña que mide entre 130 y 290 metros de diámetro. El 18 de septiembre pasó a apenas 2 veces la distancia lunar, unos 835.000 kilómetros de la Tierra. Lo bastante cerca como para llenar titulares, pero lo suficientemente lejos para permitirnos dormir tranquilos. Aunque la historia apenas comenzaba, FA22 no llegó en solitario. No era el clásico asteroide aislado que cumple su visita programada. Más bien parecía la función de estreno en un teatro estelar, con varios intérpretes apareciendo uno tras otro en cuestión de días. El objeto cercano a la Tierra, 2025 RJ2, se adelantó, haciéndose notar el 15 de septiembre, a solo 0,78 distancias lunares, es decir, unos 300.000 kilómetros de nuestro planeta. En términos astronómicos, casi un apretón de manos. Y aquello tampoco fue un hecho aislado. Durante esa misma semana, decenas de cuerpos adicionales cruzaron la órbita terrestre a distancias sublunares, dejando rastros visibles en nuestro barrio cósmico. Cada uno fue registrado por la Red Mundial de Vigilancia Espacial. Aunque el número de visitantes no era del todo inusual, algo en la sincronización resultaba inquietante, como si hubieran coordinado su llegada para causar el mayor dramatismo posible. Luego apareció el elenco secundario. El cometa C/2025 R2, detectado por el instrumento
WOAN, a bordo de la misión SOH. El 11 de septiembre, comenzó a brillar hasta hacerse visible a simple vista cerca de la constelación de Virgo. Su cola iluminaba el atardecer como un trazo luminoso, al alcance de cualquiera que levantara la vista cuando el día daba paso a la noche. Su destino después del perihelio aún era incierto. Muchos cometas no sobreviven al abrasador calor solar y se desintegran en una lluvia de escombros brillantes, efímeros monumentos de su fugaz existencia. En medio de todo este desfile, una vieja conocida volvió a aparecer en los reportes. Apophis, oficialmente designado 99.942. Durante años, encabezó las listas de riesgo de impacto planetario. Este coloso de roca, de más de 400 metros de diámetro, está programado para un encuentro peligrosamente cercano con la Tierra el 13 de abril de 2029. En esa ocasión, pasará a tan solo 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, más próximo que muchos satélites geoestacionarios. Se podrá contemplar a simple vista, atravesando el cielo a 50.000 kilómetros por hora. Pero incluso con todos estos actores sobre el escenario, la verdadera estrella de este espectáculo cósmico aún está por revelarse. Todavía aguardaba tras bambalinas. Oculto entre los habituales comunicados de hallazgos, se escondía algo jamás visto: el llamado 3-Pina Atlas, designado oficialmente como C-2025N1. Fue localizado el 1 de julio de 2025 por el equipo de exploración Atlas en Chile. Desde el inicio quedó claro: este cuerpo no era como los demás. Ese septiembre saturó los telescopios, mostrándose distinto a cualquier asteroide o cometa perteneciente a nuestra familia solar. Era mucho más singular, un auténtico forastero interestelar, apenas el tercero confirmado en la historia, con huellas químicas que derribaban lo que dábamos por cierto sobre la formación de mundos. Al principio, el Atlas se reveló como una mancha borrosa moviéndose contra el fondo estelar. Sin embargo, al afinar las observaciones y trazar su camino, las matemáticas expusieron un relato extraordinario. Su órbita era hiperbólica. Eso significaba que poseía la velocidad necesaria para escapar por completo del abrazo gravitacional del Sol. Venía de otro rincón de la galaxia, quizás a varios años luz, y tras su breve visita a nuestro sistema, proseguiría hacia la negrura infinita, sin retorno. Lo que hacía aún más especial a este Atlas de 3 ojos era su sincronía. Su perihelio estaba previsto para finales de octubre de 2025, apenas unas semanas después del desfile de asteroides de septiembre. Luego, como un actor que abandona el escenario, se perdería entre la cegadora luz solar. Pero la paciencia tendría recompensa. A inicios de diciembre, cuando la órbita terrestre ofreció un ángulo más favorable, el viajero volvió a emerger tras la cortina luminosa, brindando la mejor oportunidad de examinar una reliquia genuina de otro sistema estelar. La ventana de observación era ideal, demasiado ideal, según algunos.
En su máxima aproximación de diciembre, se situaría a 1,88 unidades astronómicas, alrededor de 270 millones de kilómetros de la Tierra. No implicaba peligro alguno, pero estaba lo bastante cerca para un estudio espectroscópico detallado con la tecnología más avanzada. Parecía como si el universo hubiera entregado una muestra cuidadosamente embalada de otro sol lejano directamente a nuestra puerta, con las condiciones de observación perfectas y tiempo suficiente para analizarla. Pero surgían las dudas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué una concentración tan notable de fenómenos en las mismas semanas? Es cierto que mejores instrumentos influían. El recién inaugurado Observatorio Vera C.C. Rubin había captado sus primeras imágenes en junio de 2025, generando miles de detecciones en apenas 10 horas. Jamás habíamos tenido tantos ojos escudriñando el cielo con tal precisión, revelando la verdadera multitud de cuerpos pequeños que rodean nuestro sistema solar. Aún así, la coincidencia se sentía demasiado calculada, demasiado sincronizada para atribuirla únicamente a la casualidad o al sesgo de detección. ¿Tenía septiembre de 2025 alguna particularidad gravitacional o una alineación estacional capaz de atraer tantos objetos a la vez? ¿O acaso éramos testigos del primer capítulo de un espectáculo cósmico mayor, con una trama que se desarrollaba en escalas que trascienden a la percepción humana? El ambiente entre los astrónomos no era de miedo, sino de una curiosidad intensa. Las defensas planetarias habían avanzado mucho desde los tiempos en que los impactos solo existían en películas catastrofistas. Hoy contamos con la tecnología para rastrear, estudiar e incluso desviar cuerpos que pudieran ser una amenaza. El reciente éxito de la misión DART de la NASA ya había probado que un impacto controlado podía modificar la trayectoria de un asteroide, mientras la misión era de la Agencia Espacial Europea se preparaba para analizar en detalle esas consecuencias. Sin embargo, toda preparación dependía del tiempo de aviso disponible, y eso abría interrogantes incómodos. Aún quedaban visitantes ocultos, aquellos que avanzaban desde la dirección del Sol, invisibles tras su deslumbrante resplandor hasta llegar al momento decisivo de su acercamiento final. Y ahí surgía la inquietud. Si el FA-22 hubiera tenido una trayectoria de impacto, en lugar de un sobrevuelo seguro, ¿habríamos contado con el tiempo suficiente para preparar una defensa eficaz? Y luego estaba el Tres Ojos Atlas. Su química extraña y su procedencia interestelar planteaban otra cuestión. ¿Era acaso una pista de que existe una población entera de cuerpos errantes e invisibles que deambulan entre las estrellas? La oleada de septiembre encendió algo en la conciencia colectiva de la ciencia. No fue miedo, fue la certeza de que nuestro sistema solar es mucho más dinámico, más entrelazado con la galaxia que lo rodea de lo que jamás habíamos imaginado. Era como si estuviéramos presenciando la primera escena de una nueva etapa en la historia humana. El paso de ser una especie confinada a un solo planeta a convertirnos en actores
dentro de un drama cósmico de proporciones galácticas. Pero antes de llegar a ese punto, había que enfrentar una pregunta urgente. ¿Qué habría ocurrido si EFA 22 hubiese chocado contra la Tierra en vez de cruzar de largo? Segunda parte. Análisis profundo del FA 22. Las matemáticas de una colisión espacial no admiten piedad. Cuando el asteroide 2025 EFA 22 se acercó el 18 de septiembre a poco más de 835.000 kilómetros, llevaba consigo la energía cinética equivalente a 100 megatones de TNT. Para dimensionarlo, unas 2000 veces más potente que la bomba que destruyó Hiroshima. Todo ese poder concentrado en un único bloque rocoso de entre 130 y 290 metros de diámetro. Pero la magnitud no lo es todo. Lo crucial es cómo es que la energía interactúa con la superficie terrestre. Y eso depende de una coreografía compleja de factores. El ángulo de entrada en la atmósfera, la composición interna del objeto y, en parte, la pura suerte cósmica. La línea entre un desastre regional y una extinción global puede depender de algo tan simple como que el cuerpo esté formado por hierro sólido o por un montón de fragmentos sueltos, de si llega en picada o roza la atmósfera, de si explota en el aire o impacta contra el suelo. EFA 22 viajaba a unos 10,8 kilómetros por segundo, una velocidad común en los objetos cercanos a la Tierra. Lo bastante rápida para comprimir el aire a su paso, creando una envoltura de plasma ardiente, pero no tan extrema como para sugerir que venía del espacio exterior al sistema solar. A esa velocidad, la entrada habría sido brutal. El asteroide empezaría a brillar como un segundo sol a unas cientos de kilómetros de altura, mientras su frente alcanzaba temperaturas de miles de grados, atravesando capas de aire cada vez más densas. En un cuerpo rocoso del tamaño de FA 22, el desenlace más probable habría sido una explosión atmosférica, estallando entre 5 y 15 kilómetros sobre el suelo. Así ocurrió en Tunguska, Siberia, en 1908, cuando una detonación aérea de entre 3 y 15 megatones arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque sin dejar cráter alguno. Pero lo de FA 22 sería incomparablemente más devastador. Imagina estar a 200 kilómetros del epicentro en una mañana despejada. Primero llegaría la luz, un destello más brillante que el sol mismo, visible incluso a plena luz del día, capaz de quemar ojos y encender vegetación y ropa en cientos de kilómetros cuadrados. El pulso térmico duraría varios segundos, tiempo suficiente para causar quemaduras de tercer grado a más de 100 kilómetros de distancia. Después vendría el estruendo. La onda expansiva de una explosión aérea de 100 megatones destrozaría ventanas en un área comparable al tamaño de un país pequeño. La presión atmosférica aplastaría viviendas en un radio de 50 kilómetros y provocaría daños severos a más de 150 kilómetros. Incluso, los edificios de concreto reforzado sufrirían destrucción en la zona más cercana. Pero todo esto depende de un factor clave:
Y si FA-22 no hubiera sido rocoso, sino de otro material más resistente, como hierro sólido, ¿qué ocurriría si el objeto hubiera estado compuesto por un material mucho más compacto, o si su ángulo de entrada hubiese sido tan bajo que lograra internarse profundamente en la atmósfera antes de desintegrarse? Ese escenario nos lleva al impacto directo, con un tipo de devastación totalmente distinto. A través de simuladores de impacto, como Impact Earth, se calcula que un asteroide metálico de unos 200 metros, viajando a 10 kilómetros por segundo, abriría un cráter de casi 3 kilómetros de diámetro y alrededor de 500 metros de profundidad. El golpe sería apocalíptico para cualquiera que estuviera dentro de su rango visible. La colisión vaporizaría tanto al asteroide como una cantidad equivalente de la roca terrestre impactada, lanzando millones de toneladas de escombros incandescentes en trayectorias parabólicas que caerían en llamas sobre miles de kilómetros cuadrados. El temblor sísmico se percibiría como un terremoto de magnitud 6.5, capaz de derribar construcciones y desatar deslizamientos en una franja de cientos de kilómetros. Pero quizá el panorama más aterrador sería un impacto marino. Con más del 70% de nuestro planeta cubierto por agua, esta posibilidad es, estadísticamente, la más probable. Y un choque oceánico no se limita a un simple chapuzón. Genera algo mucho peor: tsunamis. Según los modelos más recientes, incluso un asteroide de 250 metros que golpeara aguas profundas produciría olas iniciales superiores a 100 metros en el punto de impacto. Esas paredes de agua se expandirían a velocidades cercanas a las de un avión de combate, manteniendo fuerza suficiente para arrasar costas enteras a miles de kilómetros. Un FA-22, cayendo en pleno Atlántico, podría generar oleajes de hasta 10 metros que golpearían urbes costeras desde Boston hasta Barcelona apenas unas horas después. Sin embargo, hay un matiz crucial que suele perderse en estas visiones apocalípticas. La altura de las olas disminuye conforme recorren el océano. Las simulaciones hidrodinámicas demuestran que un tsunami de 100 metros en el epicentro puede reducirse a unos 10 metros tras 60 kilómetros de recorrido y seguir decreciendo mientras cruza océanos. El resultado real dependería de la forma de las costas y de la geografía submarina. La diferencia entre un desastre regional y una catástrofe global es clave. Un impacto de FA-22 generaría sin duda destrucción a gran escala y millones de afectados, pero no bastaría para alterar el clima del planeta ni para poner en jaque a la humanidad entera. Para eso se necesitan colosos de kilómetros de diámetro que golpean la Tierra cada cientos de miles de años. A modo de comparación, basta recordar lo ocurrido en Chelyabinsk, Rusia, el 15 de febrero de 2013. Aquel asteroide, de apenas 20 metros, liberó una explosión aérea de unos 500 kilotones de TNT. Más de 500 personas resultaron heridas, la mayoría por vidrios que estallaron con la onda expansiva, y el mundo obtuvo impactantes grabaciones de cámaras de automóvil
que mostraban cómo la civilización moderna reacciona ante una roca espacial. El cuerpo de Chelyabinsk tenía solo una décima parte del tamaño de Fa-22, lo que demuestra cuán rápido escala la energía destructiva conforme crece el diámetro. Pero lo más alarmante no fue el daño, sino el hecho de que nadie lo detectó. Llegó desde la dirección del Sol, camuflado en su resplandor, hasta irrumpir en la atmósfera. Ningún telescopio lo había visto. Ese corredor solar es hoy uno de los mayores puntos ciegos de nuestra vigilancia espacial. Por allí, incluso rocas capaces de arrasar ciudades pueden aparecer sin previo aviso. El sobrevuelo seguro de Fa-22, entonces, sirvió como un ensayo real para la coordinación internacional en defensa planetaria, recordándonos tanto nuestra vulnerabilidad como nuestra creciente capacidad de respuesta. La corta inclusión del asteroide en la lista de monitoreo de riesgos de la Agencia Espacial Europea, seguida de su exclusión tras nuevas observaciones que precisaron su trayectoria, dio a la institución una valiosa práctica en el delicado oficio de comunicar posibles amenazas sin generar alarma colectiva. ¿Cómo informar sobre un peligro potencial sin sembrar caos? ¿De qué manera se coordinan los esfuerzos internacionales frente a cuerpos celestes que podrían afectar a distintas naciones? La Red Internacional de Alerta de Asteroides llevó a cabo lo que en la práctica fue un simulacro de emergencia real durante el acercamiento del Fa-22, poniendo a prueba protocolos de comunicación y estrategias de coordinación que resultarían vitales en una crisis auténtica. Aunque al final se trató de una falsa alarma, la experiencia tuvo gran relevancia, demostrando que el sistema puede operar bajo presión. Al mismo tiempo, expuso fallas críticas que aún persisten en nuestra capacidad de defensa planetaria. El factor más determinante es el tiempo de aviso. Cuanto antes se detecta un objeto peligroso, menor es el desvío necesario para alterar su rumbo de forma segura. Un empuje mínimo aplicado con años de anticipación puede reemplazar maniobras desesperadas de último momento. La principal técnica probada hasta ahora, validada por la misión DART de la NASA, consiste en el impacto cinético. Básicamente, golpear al asteroide con una nave de alta velocidad, como en una partida de billar cósmico. Aunque eficaz, esta estrategia exige un conocimiento detallado de la composición, la estructura y la rotación del objetivo. No es lo mismo desviar un conglomerado de rocas sueltas que una masa compacta de hierro. Un cálculo erróneo podría marcar la diferencia entre un desvío exitoso y una fragmentación catastrófica. El caso Fa-22 recuerda que nuestro planeta se encuentra expuesto en medio de un entorno plagado de restos espaciales. La mayoría son partículas diminutas, del tamaño de granos de arena, que se desintegran en la atmósfera y solo producen lluvias de meteoros inofensivas. Pero, de vez en cuando, objetos mucho mayores logran atravesar las brechas de nuestra red de detección. Y cuando eso ocurre, las consecuencias pueden variar desde la devastación de una ciudad hasta el impacto en la supervivencia de civilizaciones enteras.
La parte positiva es que la vigilancia está mejorando. Nuevos telescopios de rastreo comienzan a operar con una capacidad inédita para detectar y seguir asteroides peligrosos, mientras que los observatorios espaciales de infrarrojos pronto cerrarán el corredor solar ciego que permitió que Chelyabinsk sorprendiera al mundo en 2013. No obstante, al avanzar en la catalogación de riesgos en nuestro vecindario cósmico inmediato, también comprendemos cuánto desconocemos sobre el escenario más amplio. Objetos como el enigmático Oumuamua o los atlas de visitantes interestelares nos recuerdan que el sistema solar no es un refugio aislado, sino un punto de paso en la autopista galáctica, constantemente expuesto a viajeros provenientes de regiones lejanas entre las estrellas. Esto plantea una cuestión fascinante respecto al incremento de actividad en septiembre. ¿Fuimos testigos de una coincidencia de cuerpos no relacionados o existe algún vínculo oculto entre Fa-22, otros asteroides cercanos a la Tierra y el misterioso visitante interestelar que acaparó los titulares? Para responderlo, es necesario mirar qué más compartió escena durante aquellos sorprendentes días de otoño. Y es ahí donde entra la tercera parte de la historia: Swan, Apophis y la irrupción del cometa. Mientras Fa-22 concentraba toda la atención con su aproximación, otro viajero celeste se preparaba silenciosamente para irrumpir en los cielos vespertinos. Se trataba del cometa C/2025R2, detectado el 11 de septiembre por el instrumento de anisotropías del viento solar a bordo del SOO. El cuerpo se iluminaba con rapidez, alcanzando brillo suficiente para ser visible sin ayuda de telescopios, mientras descendía en dirección al Sol. A diferencia de la trayectoria predecible y bien calculada de Fa-22, este nuevo protagonista traía consigo el factor sorpresa. El cometa representaba un fenómeno mucho más inestable e impredecible. Su hallazgo por parte de Swan puso en evidencia uno de los aspectos más sorprendentes de la astronomía moderna. El instrumento no había sido diseñado para detectar cometas. Su función principal era registrar emisiones de hidrógeno generadas por la interacción del viento solar en los límites del sistema solar. Sin embargo, cuando un cometa inicia su descenso hacia el Sol, comienza a liberar vapor de agua rico en hidrógeno que puede ser detectado incluso a millones de kilómetros. En la práctica, Swan tropieza con nuevos cometas gracias a esas firmas de hidrógeno que brotan contra el fondo del espacio interplanetario. Para mediados de septiembre de 2025, el C/2025R2 ya había incrementado su luminosidad hasta la sexta magnitud, situándose justo en el límite de visibilidad a simple vista bajo cielos rurales oscuros. Astrónomos aficionados empezaron a reportar observaciones cerca de la constelación de Virgo, en las cercanías de la estrella Spica y el resplandor rojizo de Marte en el horizonte occidental tras la puesta del Sol. La cola del cometa se alargaba y ganaba estructura conforme el calor solar hacía sublimar sus hielos volátiles, formando la característica coma y cola que han inspirado a la humanidad desde tiempos antiguos. Sin embargo,
Los cometas son cuerpos extremadamente frágiles. A diferencia de los asteroides, compuestos por roca y metal, ellos son, esencialmente, conglomerados sueltos de hielo, polvo y compuestos orgánicos, apenas cohesionados por fuerzas gravitatorias débiles y volátiles congelados. El mismo calor que crea sus espectáculos visuales puede destrozarlos en pleno trayecto. Numerosos cometas detectados por Swan no sobreviven a su primer acercamiento al Sol, fragmentándose en corrientes de escombros que a veces generan lluvias de meteoros breves antes de dispersarse por completo. La física de este proceso depende de una compleja relación entre las temperaturas de sublimación y la radiación solar. El agua comienza a sublimar cerca de los 200 Kelvin, mientras que compuestos más volátiles, como dióxido de carbono o metano, se liberan a mayores distancias. Estos chorros de gas, al escapar directamente del estado sólido al gaseoso, pueden alterar la trayectoria del cometa mediante fuerzas no gravitacionales, complicando enormemente la predicción de sus órbitas. Este factor vuelve particularmente inciertos los recorridos de los cometas que realizan su primera aproximación desde la nube de Oort, como ocurría con el C2025 R2. Durante todo septiembre, su destino fue incierto. Los cuerpos helados, procedentes de las regiones externas, suelen contener hielos vírgenes nunca expuestos al sol, y al enfrentarse al calor, la rápida sublimación genera tensiones internas capaces de fracturar el núcleo. En tal escenario, el cometa podría dividirse en múltiples fragmentos, cada uno con su propia cola y coma, o incluso desintegrarse en una nube difusa de escombros. Y mientras este recién llegado acaparaba la atención de observadores y astrónomos, otro protagonista celeste se alistaba para robar los reflectores. El asteroide 99.942 Apophis. Esta mole rocosa, de unos 400 metros de diámetro, que en su momento encabezó la lista de amenazas para la defensa planetaria, continúa su inexorable camino hacia lo que será el encuentro más cercano registrado entre la Tierra y un asteroide de ese tamaño. El 13 de abril de 2029, Apophis pasará a tan solo 32.000 kilómetros de nuestro planeta, es decir, más cerca que varios satélites de comunicaciones geoestacionarios. Será visible a simple vista, incluso desde entornos urbanos, brillando como una estrella en rápido movimiento. El sobrevuelo ocurrirá a unos 50.000 kilómetros por hora, lo suficientemente veloz para que pueda apreciarse su desplazamiento en tiempo real sobre el fondo estelar sin necesidad de telescopios. Lo verdaderamente fascinante de este encuentro es que, gracias a observaciones de radar y estudios orbitales, sabemos con absoluta certeza que no existe riesgo de impacto, al menos durante los próximos 100 años. El rastreo óptico ha ajustado su trayectoria con una exactitud sobresaliente, descartando cualquier posibilidad de impacto durante el acercamiento de 2029 o en las décadas posteriores. Esto permite a la comunidad científica concentrarse plenamente en la oportunidad única de analizar un asteroide de gran tamaño durante un sobrevuelo tan cercano. La influencia gravitacional de la Tierra
será intensa y duradera. Apophis experimentará tensiones de marea capaces de modificar su rotación, alterar su superficie e incluso generar deslizamientos o redistribución de material a lo largo de todo su cuerpo. El objeto que emerja tras el encuentro no será el mismo que se aproximó, brindando un laboratorio natural para entender cómo las interacciones planetarias cercanas transforman a los pequeños cuerpos a lo largo de escalas geológicas. La misión OSIRIS-APEX de la NASA, una adaptación de la exitosa OSIRIS-RExIA, se encuentra en ruta para reunirse con Apophis poco después del sobrevuelo de 2029. Esta nave pasará meses cartografiando la superficie posterior al encuentro, evaluando cómo la gravedad terrestre afectó sus propiedades físicas y su estructura interna. La información obtenida será esencial para futuras misiones de desvío de asteroides que requieren comprender cómo responden estos objetos a influencias externas. El paso de Apophis, apenas 3 años y medio después del inusual repunte de septiembre de 2025, abre la incógnita de si estamos atravesando una fase de mayor actividad de cuerpos cercanos a la Tierra. En términos estadísticos, estos acercamientos no siguen un calendario definido. Son eventos aleatorios, gobernados por las intrincadas interacciones gravitacionales que moldean el sistema solar desde hace miles de millones de años. Aún así, la concentración de sucesos significativos en un periodo tan corto parece desafiar la idea de una distribución completamente aleatoria. En parte, este aparente incremento se explica por un sesgo observacional. La culminación de proyectos de rastreo de asteroides, como LINEAR y otras campañas sistemáticas en las últimas 2 décadas, ha elevado drásticamente nuestra capacidad de detectar y monitorear objetos potencialmente peligrosos. A ello se suma el observatorio Vera C.C. Rubin, que en junio de 2025 capturó sus primeras imágenes astronómicas. Su amplio campo de visión y la alta sensibilidad de sus detectores permitirán escanear todo el cielo visible cada pocas noches, aportando una frecuencia de observación sin precedentes para descubrir nuevos cuerpos y seguir la pista a los ya identificados. Sin embargo, las mejoras en detección por sí solas no bastan para explicar el repunte de septiembre ni la sorprendente variedad de objetos observados. Junto al paso de EFA 22 y al creciente resplandor del cometa C 2025R2, numerosos objetos menores atravesaron nuestro entorno cósmico local. El 2025 RGI-2, por ejemplo, se aproximó a tan solo 0,78 distancias lunares el 15 de septiembre. A lo largo del mes, se registraron múltiples encuentros dentro del rango sublunar, todos catalogados y monitoreados por la Red Mundial de Vigilancia Espacial. La estacionalidad podría ser una pista sobre las dinámicas subyacentes. El recorrido de la Tierra a través de distintas zonas del sistema solar interior varía a lo largo del año, y es posible que septiembre de 2025 coincidiera con el tránsito por una región particularmente densa en escombros espaciales. Otra explicación alternativa es que la concentración aparente resulte de resonancias gravitacionales complejas que, a lo largo
de millones de años, pueden sincronizar las órbitas de varios objetos. Los cometas introducen un nivel extra de complejidad en esta danza cósmica. A diferencia de los asteroides, que suelen seguir trayectorias relativamente estables y predecibles, los cometas están sujetos a cambios drásticos en su órbita por la desgasificación o por perturbaciones de los gigantes gaseosos. Los cometas de período largo, provenientes de la nube de Oort, aparecen prácticamente sin aviso previo, siguiendo trayectorias que no los habían acercado antes al Sol. Hacia el interior del sistema solar durante miles o incluso millones de años. La diferencia entre asteroides, cometas y meteoritos suele generar confusión en las discusiones públicas sobre la defensa planetaria. Sin embargo, estas distinciones son esenciales para comprender los riesgos de impacto y las posibles tácticas de mitigación. Los asteroides son básicamente montañas de roca o metal que orbitan en el espacio, siguiendo trayectorias bien definidas que se alteran lentamente con el tiempo. Los cometas, en cambio, son cuerpos cargados de compuestos volátiles, cuyo comportamiento puede volverse impredecible debido a la desgasificación. Los meteoros no son más que fenómenos luminosos que se producen cuando diminutas partículas se consumen al entrar en la atmósfera terrestre, independientemente de si su origen proviene de un asteroide o de un cometa. Esta diversidad de cuerpos menores refleja la compleja historia de formación y evolución de nuestro sistema solar. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter alberga restos de la formación planetaria que nunca llegaron a unirse en un mundo sólido, mientras que los cometas conservan reservas de hielos primordiales y material orgánico de las regiones más lejanas de la nebulosa solar primitiva. Cada población cuenta una parte de la historia de cómo surgen los planetas alrededor de las estrellas, y cada una plantea distintos retos para la defensa planetaria. Para el otoño de 2025, el escenario celeste se preparaba para revelaciones todavía más sorprendentes. La oleada de cuerpos conocidos del sistema solar, observada en septiembre, estaba a punto de quedar opacada por algo nunca antes visto. Un visitante procedente de otro sistema estelar, cargado con huellas químicas, capaces de desafiar las ideas más arraigadas sobre la formación planetaria y la naturaleza del espacio interestelar. No obstante, antes de poder ser analizado, este viajero enigmático tendría que cruzar el complicado entorno gravitacional del sistema solar interior mientras permanecía oculto por el resplandor del Sol en su aproximación más cercana. Cuando finalmente fue visible en los telescopios, a inicios de diciembre, 3 observatorios Atlas confirmaron que se trataba de algo distinto a todo lo registrado por la astronomía. El 1 de julio de 2025, una rutina de observación automatizada del cielo capturó lo que parecía ser un simple punto de luz insignificante. El conjunto de telescopios Atlas, en Río Hurtado, Chile, había fotografiado miles de objetos similares, asteroides, cometas y estrellas lejanas que cambiaban levemente de posición frente al fondo estelar. Pero este punto, en particular, estaba destinado a transformar nuestro entendimiento de lo que viaja
entre las estrellas. Inicialmente, fue catalogado como un posible objeto cercano a la Tierra, sin diferencias notables frente a los innumerables registros previos en la base de datos de Atlas. Los sistemas automatizados lo señalaron para observaciones de seguimiento por su movimiento peculiar en el cielo. En cuestión de días, observatorios en distintas partes del mundo comenzaron a rastrear su trayectoria con mayor precisión. Fue en este proceso rutinario de seguimiento astrométrico cuando los astrónomos comprendieron que tenían frente a ellos algo sin precedentes. Los cálculos orbitales eran inequívocos. Al refinar los elementos orbitales con más datos, una característica permanecía clara. Su excentricidad orbital superaba la unidad. En dinámica celeste, este es el signo inconfundible de una órbita hiperbólica, es decir, una trayectoria, con la velocidad suficiente para escapar completamente de la atracción gravitatoria del Sol. Este objeto no pertenecía a nuestro sistema solar, simplemente lo atravesaba. El denominado Atlas de Tres Ojos se convirtió así en el tercer visitante interestelar confirmado en la historia, tras el misterioso objeto alargado 1I/Oumuamua en 2017 y el cometa 2I/Borisov en 2019. Pero, a diferencia de esos dos anteriores, este nuevo intruso llegó en el momento perfecto para permitir un seguimiento detallado. Su curso lo llevaría a alcanzar el perihelio, su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, seguido de su máximo acercamiento a la Tierra en diciembre, a una distancia aproximada de 1,8 unidades astronómicas. En términos prácticos, eso equivale a unos 270 millones de kilómetros, lo bastante lejos para no representar ningún riesgo inmediato, pero lo suficientemente cerca como para ofrecer a la ciencia una oportunidad irrepetible. No implicaba ningún peligro para nuestro planeta, pero su cercanía era ideal para realizar un análisis espectroscópico minucioso con los telescopios más avanzados de la humanidad. Era como si el universo hubiera preparado un servicio de entrega estelar, dejando frente a nosotros una muestra intacta de otro sistema solar, en condiciones inmejorables para ser estudiada y con tiempo suficiente para planificar la observación. Sin embargo, la trayectoria del objeto era solo la primera de sus incógnitas. A medida que se acumulaban los registros durante el verano y los primeros meses del otoño de 2025, el 3I Atlas comenzó a mostrar rasgos que contradecían las ideas establecidas sobre el medio interestelar y la dinámica cometaria. Las estimaciones obtenidas con el telescopio espacial Hubble indicaban un límite máximo cercano a los 5,6 kilómetros para el núcleo, aunque lo más probable era que su tamaño real fuera considerablemente menor. Esto lo ubicaba en una categoría intermedia entre los cometas comunes y los pequeños asteroides. Lo que realmente distinguió a Atlas de sus antecesores cósmicos fue su claro comportamiento de cometa. A diferencia de 1I/Oumuamua, que nunca presentó coma ni cola visibles pese a su extraña aceleración no gravitatoria, el visitante interestelar desarrolló una apariencia clásica de cometa al aproximarse al Sol.
Para septiembre, los telescopios en tierra ya resolvían una extensa coma. Esa nube de gas y polvo que envuelve al núcleo, junto a los primeros indicios de lo que se convertiría en una majestuosa cola. Esa actividad cometaria ofreció las primeras pistas de una química totalmente foránea. Cuando el telescopio espacial James Webb enfocó sus espectrógrafos infrarrojos sobre el 3IA Atlas hacia finales del verano de 2025, los hallazgos sorprendieron al mundo científico. La coma mostraba una proporción extraordinariamente alta de dióxido de carbono frente al vapor de agua, una de las más elevadas jamás detectadas en un cometa. Para dimensionar esta rareza, basta recordar que en sistemas planetarios convencionales, el hielo de agua se condensa alrededor de los 150 Kelvin, lo que corresponde a órbitas de unas 2 o 3 unidades astronómicas de una estrella solar. En cambio, el dióxido de carbono se congela más allá de la línea de nieve, donde las temperaturas descienden por debajo de los 78 Kelvin. El marcado predominio de dióxido de carbono en el Atlas de Tres Ojos sugería que se había formado en las regiones heladas de su sistema natal, mucho más alejadas que aquellas donde se originan la mayoría de los cometas que conocemos. Eso implicaba que emergió de un disco protoplanetario anormalmente rico en dióxido de carbono, o bien que se gestó en zonas tan frías y distantes que el agua nunca pudo acumularse en cantidades relevantes. Pero las rarezas químicas no terminaron ahí. El Very Large Telescope en Chile identificó un patrón aún más intrigante. Líneas de emisión de níquel muy marcadas, acompañadas por señales de hierro sorprendentemente débiles. En los cometas del sistema solar, el hierro y el níquel suelen hallarse en proporciones semejantes a las solares, reflejo directo de la nebulosa primordial de la que se originaron. El déficit de hierro respecto al níquel en el 3 y Atlas insinuaba procesos de formación o condiciones químicas completamente distintas a cualquier cosa observada en nuestro vecindario galáctico. Conforme avanzaba el otoño y el visitante interestelar se acercaba a su perihelio, la cola adoptaba configuraciones cada vez más intrincadas y visualmente impactantes. El Observatorio Gemini, junto con otras instalaciones en la Tierra, captó múltiples estructuras en la cola, cada una con orientaciones y composiciones distintas, lo que evidenciaba la liberación progresiva de compuestos volátiles en diversas regiones del núcleo. El objeto, tras haber viajado miles de millones de años en la helada oscuridad interestelar, parecía despertar bajo el calor del sol. La ventana de observación del 3 y Atlas representaba tanto una oportunidad sin precedentes como un desafío colosal para la astronomía moderna. Al aproximarse al perihelio hacia finales de octubre, el cometa se volvería cada vez más difícil de detectar desde la Tierra, debido a su cercanía con el Sol en nuestro firmamento. El resplandor solar lo ocultaría en pleno clímax de actividad, justo cuando el calentamiento extremo podría exponer pistas cruciales sobre su constitución y su estructura interna. Sin embargo,
la espera tendría su recompensa. El desplazamiento orbital de la Tierra mejoraría